me encuentro con el profesor César Fernando Hutchinson Salazar, el cual les vamos a ampliar sobre la ética a Nicómaco en los respectivos libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la materia analítica y en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Ahora les dejo con la presentación del doctor César Fernando Hutchinson. Bueno, nos encontramos aquí con un grupo de estudiantes de segundo semestre de la materia de analítica. Hemos venido leyendo el libro de la ética nicomaquea de Aristóteles y vamos a reconstruir de manera muy breve los primeros 5 capítulos del texto para que ustedes puedan, a partir de un desafío que yo les voy a asignar, reflexionar el mismo y mostrar cómo la analítica y los textos aristotélicos se aplican al análisis y a la solución de problemas jurídicos muy puntuales en el derecho público o en el derecho privado. Bien, recordemos brevemente de qué nos habla el libro primero. Bueno, el libro primero nos habla sobre un bien dirigido hacia un fin, una acción hacia un fin. También nos platica sobre cómo la eudamonía es algo que todas las personas deberían contener. La eudamonía es la felicidad. Qué importante resulta esa pregunta en estos tiempos. Miren que vivimos atareados en la lógica de las sociedades del rendimiento, en la lógica de las sociedades del cumplimiento del deber, y tenemos que preguntarnos a nivel individual si lo que hacemos nos lleva a ser felices. Ese es un camino que la Universidad Santo Tomás ha recorrido con la exploración del diseño de una cátedra de la felicidad. Pero también Aristóteles en ese libro primero, recuerden ustedes que al hablar de que la acción tiene como resultado la felicidad, lo va a relacionar con la política. Y por esa vía vamos nosotros entonces a hacer una relación con el terreno del Estado, porque el terreno del Estado es la política, el poder, la relación entre los ciudadanos y el Estado. ¿Qué más dice ese texto? En el libro siguiente. Bueno, en el libro 2, Aristóteles más que todo simplifica cómo la virtud se toma como un hábito. En este caso, estos hábitos pueden ser malos, pueden ser buenos, de acuerdo a cómo cada persona trata de llevarlos. Por ejemplo, tenemos la generosidad o la responsabilidad, cómo cada persona mira si es virtuosa o no en la manera en que actúa frente a la vida utilizando estos hábitos. Bien, y esa virtud se compara o nace de la reflexión moral del individuo, pero también de la reflexión que el individuo realiza de sus actos en relación con lo justo legal. ¿Quién es el virtuoso? El que cumple sus hábitos, ocupa un lugar y un rol que le corresponde en el terreno del Estado. Recuerden que Aristóteles nos habla del esencialismo político, todos somos sujetos políticos porque necesitamos al otro. Y en esa relación con el otro es que nace la pregunta por lo justo o lo injusto de mi acción, por lo virtuoso o lo vicioso que es mi comportamiento. Y aparece la doctrina del punto medio, ¿no? Allí también es importante preguntarnos entonces, ¿qué es lo que el abogado, ustedes que son estudiantes de esta hermosa carrera, debe desarrollar como hábito para ser virtuoso en el ejercicio de la profesión? Seguramente esa pregunta la pueden resolver en el conversatorio que van a tener en la siguiente sección de nuestro podcast. En el siguiente libro, ¿de qué nos hablan? Para el tercer libro hablamos sobre las acciones voluntarias, involuntarias, no voluntarias, siendo así que los seres humanos somos capaces de tomar decisiones. Si no somos capaces, pues tampoco vamos a ser capaces de tomar ciertas acciones. Las acciones voluntarias que nosotros tomamos por sí mismos, las involuntarias que ciertamente nos obligan a tomarlas, y Aristóteles nos colocaba varios ejemplos en este texto. Y las no voluntarias, que son similares a las involuntarias. Asimismo también se da como un pequeño introductorio también a lo que Aristóteles nos da como el punto medio, siendo así el ejemplo del valiente y del temeroso. Bueno, pues para continuar con lo que mencionó anteriormente mi compañera, Aristóteles menciona que a veces un exceso de valentía puede llegar a ser peligroso y asimismo un exceso de temeridad también lo llega a ser, y que entre estos dos hay que hallar un punto medio, pues a veces el valiente no mide las consecuencias de sus actos durante la ejecución y esto lo puede llegar a perder, mientras que la persona temeraria, al no arriesgarse, tampoco está llegando a ningún punto. Bien. Pensemos a partir de lo que ustedes dicen, por ejemplo, la definición clásica, básica y típica de contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones.
¿cierto? Ese acuerdo de voluntades entre las partes dirigido a crear obligaciones tiene como requisito esencial para poderse perfeccionar el que los contrayentes emitan y estén usando un consentimiento que sea libre, un consentimiento racional, informado sobre el objeto y la causa bajo la cual quieren contratar, un consentimiento que no adolezca de vicios, que no tenga error, que no sea forzado, ¿cierto? O que incurra en una irregularidad normativa. Esa teoría general del consentimiento va a ser clave para que ustedes piensen el desafío que les voy a proponer a partir de aplicar lo que Aristóteles va a mencionar en los subsiguientes libros. ¿De qué habla el siguiente libro? En el siguiente libro, Aristóteles nos toca el punto de las virtudes que construyen una buena sociedad y unas buenas relaciones con los demás. En este libro, Aristóteles inicia con lo que sería la generosidad. Él lo relaciona con el dinero. Nos dice que las personas que son generosas dan mucho más de lo que reciben. Y para ser generoso con el dinero no hay que caer en el exceso, que sería despilfarrar el dinero, y en el vicio, que sería la avaricia. También nos tocan otros aspectos, como lo viene siendo la magnificencia, que sería la pureza del alma, y nos dice que la persona que es magnánima es aquella que busca recibir lo que se merece en base a su honor y a las virtudes y capacidades que él tiene. Esto nos permitiría pensar entonces esa noción de justicia, de dar a cada cual lo que se merece. Pero también nos permitiría pensar, quiero que ustedes lo tengan en cuenta, que Aristóteles propone ya desde el mundo griego y de sus reflexiones que la teoría de la acción no es enteramente racional, sino que está influenciada por el temple anímico o por el carácter de los sujetos que deliberan, que seleccionan, que eligen y que finalmente actúan, ¿sí? Por eso es que él va a dar una serie de ejemplos para ilustrar cómo pensar ese punto medio, ese punto de equilibrio entre ese angelito y ese diablo que aconseja nuestras conciencias al momento de actuar. ¿De qué habla el último libro, el quinto que hemos leído? El libro quinto nos habla sobre la injusticia y la justicia, el cual la justicia es una disposición por la cual, digamos, la persona actúa por el bien, por algo que él desea, y pues son capaces de realizar dichas acciones. La injusticia es algo que ya son obras injustas. De igual forma nos habla sobre la justicia, que es la lleva a cabo por un tercero. Bueno, clarifiquemos un poco esas ideas, sí, ¿cierto? Entonces Aristóteles, en el libro quinto, quizás el libro más leído por los estudiantes de Derecho que se interesan por tener esta formación, porque allí Aristóteles va a proponer toda su teoría y sus clasificaciones de la justicia. Recuerden ustedes que Aristóteles entonces va a plantear que la justicia es la virtud perfecta y completa, es decir, la virtud que reúne las anteriores, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. La justicia, además, Aristóteles la pone en relación con su teoría de que somos animales políticos, somos animales para la relación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solo puedo preguntarme por lo justo o injusto de mis acciones en relación con un otro. Luego, entonces, Aristóteles ya reconoce el principio de la otredad. Y en la otredad está la génesis del derecho, porque no se necesita sino una persona, otra persona para que haya un conflicto o una relación jurídica y para que aparezca un tercero como juez que va a tener la función de arbitrar ese conflicto. Aristóteles piensa la justicia entonces en dos grandes categorías, como una justicia general y como una justicia particular. Ustedes en la sección del podcast van a tener que aclarar en qué consisten esos dos tipos de justicia. También va a proponer que la justicia, y esto es clave para las escuelas del derecho, se divide en lo justo legal y en lo justo natural. Lo justo natural, entendido como aquellos principios universales que regulan la acción humana, y lo justo legal como aquello que nace del nomoi, del acuerdo de voluntades de los hombres para regular sus acciones.
Pero Aristóteles también allí nos va a hablar de dos subclasificaciones de la justicia. ¿Lo recuerdan? La justicia distributiva y la justicia correctiva. Estas justicias también ustedes las van a comentar y las van a explicar en la siguiente sección del podcast. Estos son los desafíos que van quedando para que ustedes los conversen a partir de la lectura del libro quinto. Y Aristóteles finalmente nos va a hablar allí de que existe una forma de aplicar una fuente del derecho que resuelve los problemas de injusticia que pueden generarse en la aplicación de la ley. Con estos insumos vamos a pensar entonces el problema de la aplicación de las teorías aristotélicas al contrato, les decía ahorita, y por esa vía al derecho privado. Miren lo que dice el profesor Diego Papayanes en este texto de Derecho de Daños, Principios Morales y Justicia Social. Ustedes van a reflexionar las anteriores preguntas y clasificaciones de la justicia y van a pensar la siguiente situación. Me remito a la página 155 que tiene como pregunta ¿cómo deben completarse los contratos incompletos? El argumento de Coleman en pocas palabras. Cuando se produce un desacuerdo sobre cómo un contrato debe abordar una contingencia que las partes no consideraron explícitamente y las partes no logran solucionar este problema en forma privada, la controversia se termina litigando ante los tribunales. Coleman se pregunta, ¿qué derechos y responsabilidades puede imponer un juez en legítimo ejercicio de sus facultades ante la ausencia de un acuerdo explícito? Miren la situación problemática que ustedes van a pensar. La primera alternativa es que los tribunales impongan su visión de cómo las partes deberían haber abordado el contrato, sin importar que eso implique imponer términos que a las partes no eligieron explícitamente o no hubieran elegido ex ante, es decir, antes de perfeccionar el contrato. ¿Qué problema tiene esta tesis? Que el juez estaría reemplazando la voluntad de las partes del contrato. Podemos imaginar una gama de posibles disposiciones supletorias o que completen esas lagunas. El tribunal puede guiarse por un criterio de equidad y aprovechar el hecho de que las partes no se han pronunciado para lograr un cierto grado de justicia, que posiblemente las partes no pudieron o no desearon establecer. Primer supuesto, y creo que ustedes todos ya entendieron que ahí están las palabras claves de los 5 libros de Aristóteles. O bien el tribunal puede considerar esta oportunidad que las partes le han brindado como una ocasión para crear algún tipo de incentivos eficientes. También el tribunal podría imponer ex post, es decir, posteriormente, los términos que las partes hubiesen acordado. La primera alternativa es problemática para el teórico del consentimiento, porque imponer términos a las partes es contrario a la idea de que los contratos son obligaciones autoimpuestas voluntariamente. La segunda alternativa es recurrir a la idea de consentimiento hipotético, es decir, a los términos que las partes hubieran consentido antes del contrato. Por supuesto, el consentimiento hipotético no es un consentimiento real. Por consiguiente, los teóricos del consentimiento no aceptarían referirse al consentimiento hipotético. Ante esto, Coleman recurre a la racionalidad de las partes del acuerdo contractual. Acción racional. ¿No? Ahí está Aristóteles. La sugerencia de Coleman es que el tribunal complete el contrato del modo en que lo hubiesen hecho las partes. Si el contrato es un esquema de cooperación racional, acción racional orientada a fines, con fines de mutuo beneficio, justicia proporcional, entonces debe completarse imaginando los términos de un acuerdo racional hipotético entre ellas. Denominaremos contrato ex ante a este tipo de reglas supletorias o integrales. Con este fragmento, tomado de este texto de filosofía y derecho aplicada al derecho privado, entonces ustedes van a tener el desafío de aclarar esos conceptos del libro quinto, de aclarar las teorías de la justicia y de pensar esa situación problemática del perfeccionamiento de un contrato como un acuerdo de voluntades. ¿Claro el desafío? Sí.
Señor. Perfecto, muchas gracias. Iniciaremos con el libro cuarto, donde Aristóteles describe virtudes pensadas para un ciudadano varón libre y acomodado de Atenas. Muchas de ellas la magnificencia, que este es un trato social. Estas no eran accesibles para esclavos, ni mujeres ni pobres. Algunas virtudes suenan elitistas, como la magnificencia o la magnanimidad, que solo podían practicarse si se tenía la riqueza o la posición social. Además de esto, refleja la visión aristocrática de la ética griega. La magnanimidad de Aristóteles, cercana al orgullo, fue reinterpretada como un vicio en la tradición cristiana, donde en cambio la humildad pasó a ser virtud. Y en esta actualidad la generosidad y la mansedumbre siguen siendo virtudes muy valoradas. A continuación, vamos a seguir con el libro quinto de la Ética de Nicómaco, donde Aristóteles habla de algo que sigue siendo clave incluso hoy en día, y ello es la justicia. Y ojo al dato, Aristóteles dice que la justicia es la virtud más completa, y uno se dice ¿por qué? Porque no solo busca nuestro propio bien, sino también el de los demás. Ser justo es básicamente vivir con otros. Y ahora todo no es tan simple, porque Aristóteles distingue entre varios tipos de justicia, que es entre la justicia general, que es cumplir la ley, pues es fácil, pero no es fácil porque es una obligación fría, sino porque la ley está pensada para el bien común. También está la justicia particular, que aquí es que la cosa se pone mucho más interesante, porque tiene dos versiones. Y esto es la distributiva, que se trata en repartir bienes, cargos o premios, pero de una forma proporcional, no como que todos reciben lo mismo, sino que lo que corresponde. También está la correctiva, que esta entra cuando alguien sufre un daño o hubo un intercambio injusto. El objetivo es devolver el equilibrio o corregir la pérdida. Y aquí, ojo al dato también, que es la equidad. Y Aristóteles nos recuerda que las leyes son generales y no siempre encajan en casos particulares. La equidad es esa flexibilidad que nos ayuda a aplicar la ley con sentido común. Imaginemos que prestamos un arma y de repente el dueño la quiere usar contra la ciudad. La ley diría devuélvasela, pero equidad nos diría como que no, eso sería muy injusto. Y ahí es donde entraría la clave de la justicia real, que no es solo aplicar la norma ciegamente, sino que es hacer lo que en verdad conviene, que es el bien común. Y en conclusión, Aristóteles nos dice como que la justicia es la virtud social por excelencia. Y esto es lo que equilibra la convivencia y nos recuerda que no solo vivimos solos, sino que nuestras acciones siempre afectan a los demás. Ahora vamos con la lectura complementaria de Derechos de Años, Principios Morales y Justicia Social. El título de este documento es La filosofía del derecho privado en el contexto de la filosofía jurídica. Coleman se interesó por los fundamentos del derecho privado. Desde el punto de vista profesional, era una elección arriesgada, ya que el derecho privado no estaba en la agenda de la filosofía jurídica del siglo XX. El derecho privado era considerado un tema de menos importancia. El propio Coleman reconoció un tiempo después que algunos de sus colegas se burlaban a sus espaldas. Investigar sobre los fundamentos del derecho de daños era difícil, y más porque él no provenía del derecho o era abogado, sino provenía de la filosofía. Igualmente, el derecho privado era una apuesta arriesgada a nivel teórico también. Cuando se habla hoy en día sobre la justicia distributiva y la justicia correctiva, se hace referencia a Aristóteles y se nos hacen más naturales. Los trataístas hacen referencia en algunas ocasiones a la justicia conmutativa, al tratar los contratos sinalagmáticos. Cuando hacen estas referencias son superficiales y rara vez tratan de aclarar aquello que para el teórico moderno es complicado entender sobre el lenguaje aristotélico. Tiempo después, Coleman abandonó sus ideas y fue acercándose cada vez más a las ideas aristotélicas, pero nunca llegó a adoptar sus ideas.
La primera concepción de la justicia correctiva de parte de Coleman fue un error deseoso de cometer para otros filósofos, ya que generó un debate y en última instancia eso ha contribuido a refundar la teoría del derecho privado. En la primera parte de riesgos y daños, Coleman desecha la teoría. Entonces eso nos lleva a pensar ¿por qué deberíamos desechar esa teoría de la responsabilidad contractual? Tal vez la mejor explicación del derecho de daños sigue siendo la eliminación de las pérdidas y ganancias injustas, aunque el fundamento normativo ya no estaría en la llamada justicia correctiva, sino en la justicia distributiva. Defiende una teoría que denomina liberalismo de la elección racional. Según Coleman, los mercados son centrales para las sociedades liberales, ya que estos ayudan a la interacción entre los individuos y esto ayuda a la estabilidad social, ya que vuelve a los individuos más receptivos a las necesidades de los demás, y ello potencia las posibilidades de los individuos para lograr su plan de vida. Según esta visión, el mercado es solo un mecanismo mediante el cual pueden asignar los bienes de una manera respetuosa. El derecho contractual es explicado por la capacidad que tiene para crear y mantener los mercados, así facilitando el intercambio entre individuos afectados por la incertidumbre y la desconfianza. En este punto de la lectura aparece un título importante que dice 3 concepciones de la justicia correctiva. Entonces, la concepción anuladora. La primera versión de la justicia correctiva definida por Coleman fue la concepción anuladora. La concepción anuladora es indiferente al modo en que se rectifican las pérdidas y ganancias injustas, pues a ella solo le interesa que sean eliminadas. El único límite a la implementación de la justicia correctiva consiste en que la anulación de las pérdidas y ganancias injustas no debe generar nuevas pérdidas o ganancias injustas. Digamos que en este punto también la lectura nos da 2 preguntas. ¿En qué medida el derecho de daños puede ser una cuestión de justicia correctiva? Porque el principio de justicia correctiva es útil para entender la responsabilidad de lo extracontractual. Mientras el derecho de daños se ocupa de rectificar principalmente las pérdidas injustas, otras instituciones se ocupan principalmente de las ganancias injustas. Las pérdidas injustas son básicamente eliminadas, preveyendo una indemnización para la víctima. El derecho de daños se encarga de esto. Debemos recordar que la justicia correctiva solo define los fundamentos y la responsabilidad de la compensación. Bueno, nuestro primer desafío busca resolver qué es lo que el abogado debe desarrollar como hábito para ser virtuoso en el ejercicio de esta profesión. Pues primeramente hay que recordar las lecturas anteriores, tanto el libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que en el caso de los primeros libros nos mencionan sobre la eudaimonía alcanzada mediante la virtud, que la virtud hay que tener en cuenta que se logra a partir de hábitos y acciones. Mientras que ya en los últimos libros, como el 3, 4 y 5, se explica de manera más detallada cómo las virtudes cómo las virtudes son alcanzadas en justicia. Porque para Aristóteles la justicia es la virtud más alta en la vida pública. Entonces, resolviendo el desafío, en el caso del abogado se debe practicar un hábito que es la virtud de la justicia, porque debemos actuar rectamente en diferentes casos que nos colocan en nuestra profesión. Entonces lo que consideramos, y también pues en mi caso concuerdo con lo que plantea Aristóteles, es que el abogado en el ejercicio de su profesión tiene que desarrollar de manera completa la justicia. Aristóteles nos expone que ello es la virtud más alta e importante en la sociedad y en la política. Entonces muchas veces el abogado se limita a lo que está establecido en la ley, pero debe buscar la predominancia de lo justo en cada caso. Claro está que tiene que seguir la ley, sí o sí. Además, este hábito pues debe acompañarse de la prudencia. Entonces la justicia y la prudencia pues va de la mano estos dos, porque la prudencia nos permite a nosotros como abogados poder tener un análisis de las circunstancias concretas de una controversia, de un conflicto, y poder elegir un camino más justo, más razonable, más prudente, ¿no? Lo que quiero decir es que el abogado debe saber analizar los casos con sabiduría, con detenimiento, con detalle, con el fin de elegir la mejor acción para resolver dicha controversia, que es utilizando lo que ya he venido diciendo, la justicia y la prudencia. Entonces se debe desarrollar el término o hábito también de la equidad. La equidad es un término importante que se viene manejando en los últimos libros, de la cual es mencionado sí en el libro 5,
pues esto conecta profundamente con la justicia y la prudencia. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, el abogado tiene que elegir el camino o la acción más justa para que sea equilibrada, tanto en la ética moral, así como en la ley, con el fin de buscar un bien común y la justicia. Entonces, por lo tanto, el abogado en el ejercicio de su profesión debe desarrollar el hábito de la justicia y equidad como virtudes, para que de esta manera se aplique a la ley con prudencia y detenimiento, pues así se puede adaptar a cada caso y actuar de manera correcta para poder lograr este bien común y lograr esta justicia. Ahora continuamos con lo que sería el desafío 2, en el cual nos toca ciertos tipos de justicia. La primer tipo de justicia que nos toca es la justicia general y particular, en la cual la justicia general refiere más que todo a la virtud completa, es decir, a vivir conforme a la ley y buscando el bien común con nosotros mismos y con los demás. Y también nos dice pues que quien actúa con justicia general cumple con todas las virtudes para vivir en una buena comunidad. Un ejemplo de esto puede ser honesto, respetar las normas, pagar los impuestos. Y continuamos con lo que sería la justicia particular, la cual es una parte de justicia y se limita a tener relaciones entre personas. Esto no abarca lo que sería el bien moral, sino la equidad de manera concreta. Es decir, un ejemplo de esto puede ser pagar lo que debo, no robar o respetar contratos en sociedad o en comunidad. Continuamos con lo que sería el justo legal y el justo natural, que el justo legal pues vendría siendo un acuerdo que se hace en comunidad y nace principalmente de las leyes humanas y puede variar según el lugar o la época. Un ejemplo de esto pueden ser límites de velocidad o edad mínima para votar. Y pasamos con lo que sería el justo natural, que pues el justo natural nace de la naturaleza independiente de las leyes humanas, es decir, que más que todo son como principios universales que valen. Un ejemplo de esto puede ser el no matar o el no causar daño injusto. Ahora continuamos con lo que sería la justicia distributiva, en la cual la justicia distributiva se aplica en la repartición de bienes, honores o cargas que nosotros como personas llegamos a tener en una sociedad. Un ejemplo de esto puede ser repartir becas o, según un esfuerzo académico, repartir impuestos según ingresos. Y por último, pasamos a lo que sería la justicia correctiva, que la justicia correctiva se da más que todo cuando existe como un desequilibrio o un daño en las relaciones entre personas. Esto puede llegar a ser en contratos o en delitos que existen en comunidad. Y su función principal de la justicia correctiva es establecer igualdad entre todos. Un ejemplo de esto es que si una persona llegase a robar, debe devolver lo robado o llegar a pagar como una sanción, o si en un contrato una parte fue perjudicada, el juez debe corregirlo en un tribunal. A continuación, el tercer desafío, el cual consiste: ¿cómo aplicamos una fuente del derecho que resuelve los problemas de injusticia teniendo en cuenta la equidad de la cual nos habla Aristóteles según el libro Ética Nicómaco? Pues bueno, basándonos en este libro, Aristóteles nos da a conocer la equidad como una forma de corrección o rectificación sobre la ley general, es decir, sobre la justicia legal. Esto como una forma de justicia más empática, es decir, una forma que ayudaría a la ley. Con ello se emplearía la aplicación de una forma más justa, eficaz y válida dentro del desarrollo cotidiano en la cual se aplica. En derecho, Aristóteles nos dice que la equidad se basa como una fuente muy importante y secundaria del derecho, ya que ésta nos permite profundizar y analizar más sobre los conceptos legales y el cómo poderla aplicar en la humanidad, como ya lo dijimos anteriormente, de una forma más justa y en cada uno de los casos que sea necesario aplicar en la vida cotidiana. Además, nos señala que la equidad vendría siendo el punto medio entre el exceso y el defecto. En sí, pues nos ayudaría a ajustar los conceptos como lo es la prudencia
para poder ser aplicados de manera más equilibrada y justa, ya que se dice que la justicia en algunos casos no alcanza algunos aspectos en concreto de dicho caso. Por ello mismo es fundamental e importante pues la equidad, ya que se dijo que nos ayuda o sirve como una forma de corrección con base a la ley. Y después de esto, pues Aristóteles también nos diferencia entre justicia distributiva y correctiva. Y de igual forma nos incluye la equidad como un concepto de poder equilibrar las desigualdades y por medio de esta poder fundar una proporcionalidad en cualquier caso en concreto. Y por último, la equidad puede ser aplicada por un juez o un legislador como una fuente fundamental y así ayudando a fomentar la equidad en todo caso y con ello poder defender la dignidad y los derechos de las personas en sociedad. Bueno, nuestro siguiente y último desafío es el cuarto desafío, que nos plantea el problema de la aplicación de la teoría aristotélica al contrato, es decir, el derecho privado. Explicar cómo aplicamos eso al derecho privado según nuestra lectura. Antes de adentrarnos en las problemáticas que plantea el tema de la aplicación de la teoría aristotélica al contrato y cómo se aplica en derecho privado, hay que tener en cuenta las siguientes menciones que nos hace Aristóteles referente a términos como lo son lo justo, lo injusto y lo igualitario y la equidad. Empezando con lo injusto, Aristóteles nos menciona que el injusto está de varias maneras, tanto el que quebranta la ley como es ambicioso y no igualitario, de manera que el justo será aquel que cumple la ley como es igualitario. Luego, lo justo es lo legal y lo igualitario y lo injusto lo ilegal y lo no igualitario. E igual se puede tomar como el término medio o el punto medio, donde se busca el punto de partida para cumplir con las virtudes. Ahora bien, también Aristóteles nos menciona cómo se originan varios litigios en el término de contratos cuando los iguales no tienen ni se reparten de partes iguales o los iguales tienen o se reparten de partes iguales. Esto es evidente tanto en el principio del mérito que nos plantea Aristóteles, donde todo el mundo está de acuerdo en que los repartos tienen que haber justicia conforme a un cierto mérito. Una problemática que se plantea para los contratos teniendo en cuenta que un tema como lo viene siendo el mérito no se puede aplicar en algo firme como la ley en el tema de legalidad. Ahora bien, pues cabe resaltar que Aristóteles también nos menciona la justicia correctiva, que se da en las transiciones tanto voluntarias, en las transacciones tanto voluntarias como involuntarias, en el lograr y el recibir. Están repartidas en partes desiguales, pero el juez, acá entra la intervención del juez, donde el juez interveniría para igualarlos con la pena eliminando la ganancia, según lo que se nos plantea Aristóteles. Otra cosa que pasaría a ser problemática, según lo que podríamos llegar a pensar, respecto a que respecto a que la involucración del juez elimina, de cierta manera, el acuerdo de voluntades que hay en un contrato. Bien, cabe destacar que dentro de los contratos utilizan la visión aristotélica para impartir la justicia, la equidad, como los principios de la búsqueda de un equilibrio o punto medio, y también aquí más adelante entraría entonces lo que viene siendo el juez, el derecho correctivo, para en forma de equidad arreglar estas desigualdades que se produjeron y hacer corrección de tales. Teniendo como resultado que la visión aristotélica es uno de los principios fundamentales que se utilizan en el contrato en los términos que se podrían decir como el equilibrio, la proporción y la corrección de algunos actos humanos, y que se puede servir como tal para adaptar la ley, corregir abusos y asegurar contratos que sean verdaderamente justos y tengan que ver con la virtud. Esta sería nuestra conclusión del cuarto desafío de la aplicación de la teoría aristotélica en el contrato. Muchísimas gracias por escuchar el podcast.